Gálatas capítulo 6-9, y vamos a comenzar, mis amados, mi familia en Cristo, vamos a comenzar siendo instruidos en un tema en el cual le hemos puesto la familia en el poder de Dios. ¿Okay? Es necesario entender que hay una familia que Dios la tiene en su poder, y que si Dios la tiene en su poder en Cristo Jesús, no hay nada, absolutamente nada que la pueda destruir. ¿Okay? Porque Él la está preservando, Él la está guardando en ese poder. ¿Okay? En otras palabras, es una familia que es inalcanzable para las tinieblas. ¿Okay? Es una familia que es inalcanzable para las tinieblas. Así que si usted está en Cristo y yo estamos en Cristo, somos inalcanzables para las tinieblas. ¿Okay? Porque Dios nos está guardando en esa familia, en Cristo Jesús. Dios nos está guardando en ese poder. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy en esta enseñanza. Así que Gálatas capítulo 6-9 dice lo siguiente. Todos ahí en sus Biblias, si me van siguiendo o en las pantallas, donde dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La palabra del Señor está bendecida. Así que, mis amados hermanos, vamos a conocer algo fundamental, amados, que una familia es en el sentido de lo que es una casa, una patria y lo que es un clan. ¿Okay? Ese es el sentido de la palabra familia. ¿Okay? La familia, del término griego, se le conoce como mispahad, que significa casa, y del griego procede el término oika, que eso tiene el significado de patria, casa y clan. Así que entonces, mis amados hermanos, la voluntad de Dios es que una familia, una casa y una patria y un clan estén guardados en su poder. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tanto una casa, una familia, una patria o un clan, una descendencia, estén guardados en su poder. Para eso, mis amados, la familia, vamos a entender que es el diseño de Dios para la manifestación de su propósito eterno. ¿Okay? Dios tiene un propósito eterno. Dios no tiene muchos propósitos en la vida. Dios solamente tiene un propósito eterno. El hombre puede tener muchos propósitos en la vida, muchos planes en la vida, muchos objetivos en la vida, pero Dios en la Biblia solamente habla de un propósito, y ese propósito lo ha llamado propósito eterno. ¿Okay? Así que Dios se ha provisto de una familia para que pueda manifestar su propósito eterno. Y vamos a entender entonces que la familia solo puede estar guardada y preservada en lo que es el poder de Dios. Para esto, mis estimados hermanos, para esto Dios ha dado a su Hijo, para que en Él esté constituida una familia espiritual, guardada y preservada en su poder. ¿Okay? Dios ha provisto a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo para que en su Hijo esté constituida una familia. ¿Okay? Una familia espiritual, guardada y preservada en su poder. En otras palabras, las familias de la tierra y la familia espiritual de Dios serán preservadas si están en Cristo. Si están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Para eso Dios dio a su Hijo, para que la familia, la que Él iba a constituir en este plano terrenal, que es una familia espiritual, donde estás tú y donde estoy yo, si es que hemos nacido en Cristo,
Ahí es donde Dios nos ha colocado en esa familia. Una familia espiritual, una casa espiritual, una patria espiritual. ¿Okay? Así que 1 Corintios capítulo 1, 22 dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es el poder de Dios. Cristo es ese poder, esa legalidad, donde la familia ha sido constituida. Una familia de simiente espiritual. Una familia donde corre por todas sus venas una genética espiritual. Una simiente que procede de Dios, hecha a imagen y semejanza de Cristo. Usted y yo somos parte de esa familia de Dios, hecha y creada en Cristo. Una familia espiritual. Esa familia espiritual Dios la ha constituido para que opere en este plano terrenal para la manifestación de su propósito eterno. ¿Okay? Así que si Dios se ha provisto de una familia que está guardada y preservada en su Hijo, es con el fin de ser participante, de ser colaborador, de venir a sumar en el propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad como aquellos que han sido integrados a esta familia. Nuestra responsabilidad es venir a sumar, venir a colaborar con el desarrollo, con la extensión y la manifestación del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. El propósito eterno de Dios es en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque en Él se halló toda complacencia del Padre. En Él se abrieron los cielos. Ahora los cielos están abiertos y en Él hubo complacencia para que en el Hijo fuera constituida una sola familia. Una familia espiritual que llevara a cabo el proyecto global, el proyecto eterno, el propósito eterno de Dios. Así que mis amados, la familia de Dios está hecha y creada para desarrollar una vida espiritual. Ese es el propósito eterno de Dios, que su familia desarrolle una vida espiritual. ¿Ok? Donde esa vida espiritual va a manifestar el fruto de Dios, el fruto de Cristo, que es el amor, la templanza, la benignidad, la mansedumbre. Esa es la característica de lo que es la simiente, la genética, la naturaleza de Dios puesta en su familia para desarrollar el propósito eterno de Dios. ¿Okay? Así que en otras palabras, mis amados, la familia está constituida, la familia constituida de Dios vive Cristo y manifiesta Cristo. Para eso está hecho la familia de Dios. Para eso Dios constituyó familia espiritual. Para que esa familia viva Cristo y manifieste Cristo. Porque Cristo es el alimento para esa familia. Para que esa familia pueda alimentarse de ese pan de vida y pueda manifestar naturaleza por causa de ese pan de vida. Así que entonces Cristo es el propósito de Dios para que toda la familia espiritual de Él pueda vivir para Cristo en Cristo y manifieste la naturaleza espiritual que está hecha a imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué? Así que entonces la familia que Dios se ha provisto es una familia con una genética espiritual. Esa genética espiritual es la que identifica a esta familia de todas las demás familias. ¿Eh? Porque esta familia espiritual solamente tiene esa genética. Esta familia espiritual tiene esa simiente que procede de Dios, que está hecha a imagen y semejanza de Cristo Jesús.
donde Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, así que todo el que está en Cristo ha nacido de una genética espiritual y este es parte de la familia de Dios. Si usted está en Cristo, usted es parte de esta familia espiritual. Es parte del desarrollo de este propósito eterno que Dios ha hecho en su Hijo. Efesios capítulo 2:18 dice lo siguiente: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué? Así que ser miembros, mis amados, ser miembros de la familia de Dios es el sentido de ser participantes de una casa, de una patria espiritual para la manifestación de ese propósito eterno que Dios estableció en su Hijo y que en su Hijo se ha consumado. Pero que aunque se ha consumado en su Hijo, usted está siendo participante de ese desarrollo, de ese avance del propósito eterno de Dios. Amén. Así que la familia de Dios tiene como punto principal a Cristo, tiene como punto principal manifestar a Cristo en todos los ambientes y plataformas de este mundo. ¿Qué? Esa es la responsabilidad de esta familia espiritual. La responsabilidad de esta familia que Dios ha constituido, que es una familia espiritual y que se va extendiendo a nivel global, tiene como responsabilidad penetrar el sistema de este mundo. Tiene como responsabilidad manifestar de lo que ha sido hecho, manifestar de lo que son. ¿Ok? Así que, en otras palabras, la familia espiritual de Dios tiene que manifestar a Cristo, proyectar a Cristo en la cultura, en los deportes, en la política, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en la poesía y en la música. La familia espiritual que ha sido constituida por Dios tiene como finalidad y tiene como visión penetrar todas estas plataformas para que en todo sea visto Cristo. Para que en todo sea visto Cristo. Y nos vamos a echar de ver que todas estas plataformas que he mencionado se han corrompido por los sistemas del hombre. En otras palabras, se han echado a perder. Miramos estas plataformas, miramos la cultura, miramos los deportes, miramos la política, miramos la educación que les están dando a nuestros hijos, miramos la ciencia, la tecnología, el arte, la poesía y la música. Todas esas plataformas las miramos donde no se ve Cristo. ¿Por qué? Porque todas están siendo fundamentadas conforme a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre cree, con su propia perspectiva del hombre, creando un sistema donde no se ve Cristo. Y si Dios se ha provisto de una familia, es para que esa familia vaya a demostrar que hay una familia que manifiesta a Cristo, que vive a Cristo y que penetra todas estas plataformas para que pueda ser visto Cristo, el Hijo de Dios, porque Cristo es el propósito eterno de Dios, donde en todo lugar tiene que ser visto, honrado y glorificado. En todo lugar. No solamente cuando decimos vamos a la iglesia. ¿Ok? No solamente cuando nos reunimos en cuatro paredes tiene que ser visto Cristo. Usted es la iglesia, constituida como una familia de Dios para que vaya al mundo. ¿Ok? Y penetre esos sistemas. Como familia constituida de Dios, como familia espiritual. Pero ahora miramos una iglesia que no quiere ir al mundo, porque piensa que se va a contaminar del mundo. Cuando la iglesia
Y la familia de Dios tiene que convencerse, tiene que tener persuasión de que en Cristo está guardada y que es inalcanzable para las tinieblas. ¿Por qué? Porque tiene la luz del Hijo, tiene la luz de Cristo. Y la familia de Dios, la iglesia de Dios, está hecha para ir a este mundo. Aunque no es de este mundo, pero está hecha para ir a este mundo, porque tiene que ordenar, tiene que reformar todas estas plataformas que yo le he mencionado: la cultura, los deportes, la política, la educación, la ciencia, la tecnología, el arte, la poesía y la música. Allí es donde tiene que estar penetrando esta familia espiritual, siendo influencia con el conocimiento, con el entendimiento en Cristo Jesús, de que hay solo una luz, de que hay solamente un Señor, de que solamente hay un dador de la vida, un autor de la vida, donde tiene que ser glorificado y exaltado, porque en Cristo es donde está toda preeminencia. ¿Okay? Así que la familia de Dios se ha metido, durante muchos siglos, se ha metido en 4 paredes y no ha impactado este mundo. Y la familia, la iglesia del primer siglo, impactó este mundo de tal manera que algunos dijeron: estos que trastornan el mundo, porque estaban siendo influencia con una verdad, estaban llevando la expresión de una naturaleza que no se había visto nunca, la expresión de una naturaleza espiritual, una naturaleza que te hace amar, que te hace perdonar, que te hace tener misericordia, una naturaleza que te hace levantar la mano para bendecir a otros, una naturaleza que nunca se había visto. ¿Por qué? Porque esta familia tiene la naturaleza espiritual de Dios, la simiente de Cristo, una simiente espiritual, y esa simiente espiritual es la que tiene que estar impactando este mundo. ¿Para qué? Para que se acaben las guerras, la violencia, la perversidad, se acabe todo lo que ha echado a perder este mundo. Y eso solamente lo puede hacer una familia con una genética espiritual, una familia con una simiente espiritual, una familia que ha sido hecha a imagen y semejanza de Cristo. Eso solamente lo puede hacer la familia que Dios ha constituido en el Hijo, la familia que Dios ha creado en el Hijo. Por eso Dios quiere que preservemos estas generaciones. Por eso el maestro dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños son la próxima generación que van a ir a representar esta familia constituida de Dios. Una familia espiritual, donde en esta generación es donde vamos a tener la semilla del reino, la naturaleza de Cristo, donde se van a ir desarrollando ellos a imagen y semejanza de Cristo, donde va a haber respetos a los padres. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo que está en ellos los va a llevar por naturaleza, no por obligación ni por mandamiento, los va a llevar por naturaleza de Cristo en ellos, los va a llevar a honrar a los padres, a honrar a sus autoridades. Para eso Dios ha constituido esta familia, porque esta familia no es una familia a nivel solamente local, sino que es una familia a nivel global, que se va extendiendo con el único fin y el único propósito de que sea Cristo visto y Cristo manifestado en todas las plataformas que están en esta tierra. Por eso es que los deportes tienen que ser penetrados, influenciados con la verdad de Cristo, con esta familia que Dios ha constituido. La música, mis amados, la música tiene que estar reformándose, hablando la palabra cantada, que es la palabra escrita. Para eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a reformar las cosas que están echadas a perder. ¿Para qué? Para que sea el reino de Dios la influencia en este mundo, que sea la vida de Cristo la influencia en este mundo, que sea la familia de Dios en Cristo Jesús que ha sido constituida, que sea aquella que manifieste de lo que ha sido hecha en Cristo Jesús, que es la simiente espiritual de su Hijo. Así que, mis amados,
Todas estas culturas han sido dañadas. Por ende, nuestros hijos están siendo influenciados a seguir un sistema, a seguir algo que no es según Cristo, a seguir ritos, tradiciones, ceremonias, costumbres que no son según Cristo. Pero para eso está la familia de Dios, para poder reformar, para poder alinear todo, para poder centrar todo nuevamente a lo que es la verdad en Cristo Jesús. Para eso usted, como le dije al principio, usted tiene que hacer tiempo y espacio para seguir enseñándose, seguir siendo usted expuesto a la palabra, porque la palabra es la que lo va a formar a usted para que usted pueda formar a los hijos. ¿Okay? Porque esa es la responsabilidad de los padres. ¿Okay? Usted viene acá no con una mentalidad de que esto es una iglesia, porque usted es la iglesia. Estos son 4 paredes, bloques, cemento, tabique, arena. Usted es la iglesia. Y usted como familia de Dios constituida se prepara para que lleve este contenido, esta información, para que lleve esta verdad a sus hijos en su casa. Porque ahí es donde está el núcleo, ahí es donde está la familia, ahí es donde está la formación de sus hijos. Desde su casa, donde usted instruye al niño en su camino, donde le deja saber que su camino solamente es uno, que es Cristo Jesús. Y que ha sido una familia constituida en el Hijo, para que esta familia penetre todos los sistemas de este mundo, reforme, alinee, centre, todo conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que las generaciones, mis estimados hermanos, de todas las familias tienen que ver y vivir a Cristo en estas plataformas para que estén guardadas y preservadas por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Nuestras generaciones nuestras generaciones no las ponemos a exponer al mundo, sino una verdad trazada y diseñada en Cristo. Si los exponemos al mundo, nuestras generaciones, la corriente de este mundo se los va a devorar, se los va a comer, los va a hundir en el vicio, en la droga, en todo lo que el mundo día con día ofrece. Por eso usted y yo tenemos la suma responsabilidad de centrarlos en el conocimiento divino, en el plan divino, en el propósito eterno divino, conforme al diseño de Dios, que es en Cristo Jesús, para que la familia esté guardada, los hijos y las generaciones estén preservadas, para que puedan ser influencia en este mundo, para que puedan penetrar este mundo, para que puedan enseñar en este mundo lo que es de Cristo, lo que es de Cristo. Amén. Así que la familia de Dios es una casa y un edificio espiritual que tiene como necesidad ir construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque no se puede edificar una casa, no se puede edificar una familia, no se puede edificar nada si no hay un fundamento. Tiene que haber un fundamento para que pueda haber una edificación. Pero bendito sea Dios en Cristo Jesús, que ese fundamento Él mismo lo proveyó. El cual fundamento es Cristo, la piedra angular, la piedra que le da dirección a toda edificación. Entonces nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas tienen que ir siendo construidas, edificadas sobre este fundamento. Sobre este fundamento que ha sido puesto también por los profetas y por los apóstoles. Y sobre este fundamento nuestra familia tiene que ir siendo edificada, construida, porque este fundamento es un fundamento sólido, estable, firme. Es un fundamento que aunque haya tormenta, es un fundamento que aunque haya problemas, es un fundamento que aunque haya cualquier circunstancia en nuestra vida, pese a todo lo que estemos cruzando en esta vida, es un fundamento que va a estar sólido, nos va a preservar, nos va a guardar y va a tener nuestras generaciones salvadas. Va a tener nuestras generaciones salvadas. Así que mis amados, tenemos que entender y comprender que la familia de Dios se va edificando sobre fundamento. Un fundamento eterno, el cual es su Hijo. Su Hijo. ¿Okay? Así que la familia de Dios, mis amados, entiende
y está persuadida de que Cristo es el fundamento, la piedra del ángulo de la edificación de toda familia, de toda familia. ¿Por qué? Porque en Él nos vamos desarrollando, en Él vamos creciendo, a tal manera que construyamos generaciones maduras, estables, sólidas, que cuando les ofrezcan algo que no es según Dios, que no es según Cristo, que es inaceptable delante de Dios, ellos puedan negarse a eso, porque saben y entienden que tienen un conocimiento, un entendimiento de una verdad, ¿ok? Y contra eso es con lo que estamos luchando diariamente, contra un sistema echado a perder y que está echando a perder a las generaciones. Contra eso es que estamos luchando, ¿ok? No contra demonios. Los demonios ya fueron despojados, destruidos, avergonzados en la cruz del Calvario, puestos debajo de los pies de Cristo, siendo Cristo el cuerpo, siendo Cristo la cabeza y usted el cuerpo. Por lo tanto, también están debajo de usted, debajo de sus pies. Ya fue destruido eso. Ya Cristo los avergonzó, ya Cristo quitó las llaves de la muerte y Cristo dio la victoria en la cruz. Nuestra lucha no es contra demonios. No andamos buscando demonios con qué pelear. Eso es pérdida de tiempo y desgastante. Nuestra lucha es contra un sistema que está allá afuera, que se ha echado a perder y que conforme a sus estatutos, conforme a sus enseñanzas, quiere echar a perder a nuestras generaciones. Pero para eso Dios ha provisto a su Hijo, y en su Hijo ha provisto una familia, para que esa familia pueda vencer este mundo con la verdad del Evangelio, con la verdad de su Hijo, con la verdad que está constituida en solamente Cristo. Así que vamos a entender entonces que para poder vencer a este mundo, no lo vamos a vencer con nuestras propias fuerzas, ni lo vamos a vencer juntando unos 10 y querer vencer el sistema de este mundo. A este mundo usted y yo lo vamos a vencer con el entendimiento, entendidos en una verdad, para enseñar a nuestras generaciones a vivir una verdad, a vivir una realidad en Cristo. Que la realidad en Cristo es que Dios se proveyó una familia constituida con genética espiritual para que pueda llevar una verdad, para que pueda desarmar todo plan de las tinieblas, para que pueda desarmar todo sistema echado a perder en este mundo. Porque la iglesia, la familia de Cristo, que tiene esa naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, tiene esa verdad, y esa verdad es la que vence al mundo. Esa verdad es la que vence al mundo. Por lo tanto, nosotros somos la familia de Dios que está en la verdad. En la verdad. Porque esa verdad es la que nos va a hacer vencer este mundo. Vencer los sistemas que están echados a perder en este mundo. Para eso Dios se ha provisto una familia. Porque el reino, el evangelio, la gracia, la verdad presente en Cristo, el orden del nuevo pacto, tiene que ser administrado, tiene que ser manifestado, proyectado a través de esa familia que Dios ha constituido, de esa casa, de esa patria, de ese clan, que es un clan espiritual con genética de Dios en Cristo Jesús. Amén. Para eso Dios, esta familia la ha salvado de todo lo que estaba echado a perder. Para eso es la salvación en Cristo Jesús. Dios te salvó de una naturaleza que estaba echada a perder. Dios salvó a su familia de una naturaleza que estaba echada a perder. Estaba echada a perder. Estaba echada a perder en los pecados y delitos. Para eso Dios constituye una familia, la ofrece a su Hijo en la cruz y gana la victoria. Y salva a una familia, para que esa familia ahora opere sin mancha, sin tacha y sin arruga, y pueda vencer este mundo, para que se presente en este mundo sin que no haya nada que lo acuse. ¿Por qué? Porque es una familia justificada, con hijos justificados, aceptos en el amado, limpios, santos, perfectos en Dios,
en Cristo Jesús. Para eso, Dios se proveyó una familia santificada. La ha salvado de todo lo echado a perder, porque Dios, por medio de esta familia, quiere expresar su propósito eterno. Su propósito eterno. Y en esa familia, la buena noticia del reino es que en esa familia estás tú y estoy yo. Si hemos nacido en Cristo, somos participantes de esta familia celestial, somos participantes de esta familia global, somos participantes de esta familia espiritual, ¿ok? De esta familia espiritual que vence este mundo, con entendimiento de una verdad consumada en Cristo Jesús. Consumada en Cristo Jesús, ¿ok? Así que Cristo también se le da a conocer como la roca, donde todo hombre debe construir para preservación de su casa y de su familia. Cristo Jesús también se le nombra y también se le da la función de que sea una roca sólida, donde esa roca sólida tiene que estar fundamentada, edificada, esa familia de Dios, esa casa de Dios. Para eso Mateo 7:24 ya mucho lo hemos leído, pero en esta ocasión lo quiero afirmar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra todo ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Así que todo padre de familia, todo hombre, tiene como responsabilidad exponerse a la verdad en Cristo, para que pueda entender, comprender que hay una roca de edificación. En el diseño de Dios, para el desarrollo de su propósito eterno, hay una roca, que es Cristo, la piedra angular, donde toda familia se va edificando, se va construyendo, se va desarrollando, porque ahí es donde está la solidez. Ahí es donde está la solidez. Allí es donde nos vamos consolidando todos juntos como familia en Cristo. Cuando vienen problemas, vienen pestes, vienen lluvias, vienen tormentas, viene toda clase de situación en la vida. Cuando se presenta ese día malo, esa roca te hace preservar. ¿Por qué? Porque esa roca es el poder de Dios, sabiduría de Dios, que te preserva, te guarda, te sostiene y te mantiene afirmado como hijo de Dios en Cristo Jesús. Te mantiene en esa familia, que esa familia día con día está orando por todos los miembros que conforman esta familia. ¿Ven? Así que ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios para la familia global, para una familia que es con simiente espiritual, es que sea hecha a imagen y semejanza de Cristo. A imagen y semejanza de Cristo. Porque ahí está la solidez, ahí está la construcción de las generaciones. Las generaciones no las vamos a construir con filosofías, con cuentitos. Las generaciones no las vamos a construir. Si queremos que nuestras generaciones estén sólidas, firmes, estables, que nada los mueva, que nada nos los echa a perder, no los vamos a tener sólidos y estables contándole historias, cuentitos, filosofías, nada de eso que ofrece el mundo. Solamente los vamos a tener sólidos, estables, consolidados en la verdad de Cristo Jesús. Porque Él es el fundamento, Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es la que lo sostiene todo, Él es la que construye todo y Él es la que edifica todo y Él es el que preserva todo en esta vida. En otras palabras, en Cristo nada se pierde. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos que no sepamos qué hacer. Habrá momentos que estemos en duda. Habrá momentos que no veamos una salida. Habrá momentos que no sabemos qué es lo que pasa. Pero si usted está en Cristo, la garantía es que usted va a estar preservado, guardado en Él. Porque Él es el poder de Dios para que su familia esté sostenida
en este plano terrenal, mientras que está en operación su propósito eterno. Amén. Así que esta familia que Dios se ha provisto, Dios la guarda, la sustenta, Dios le provee. Aunque en este mundo hablen de crisis, de escasez, de todo lo que hablen en este mundo, Dios provee a su familia. Dios provee a su familia. ¿Qué? Dios provee su familia. Aunque este mundo, aunque usted vea la televisión, esas noticias, esas malas noticias, que esta economía, que esta inflación, que esto y que el otro, eso es allá en el mundo. Pero si usted está en Cristo, usted no está en crisis, usted está en Cristo. Por tanto, usted está bendecido con toda bendición espiritual. Dios sigue proveyendo a su familia, porque si Dios se ha constituido una familia, Él va a proveer. Él va a proveer. Él va a proveer, mis amados. Él va a proveer. Así que usted no se sienta desamparado. No se sienta desamparado en esta vida. No se sienta que ya todo lo olvidamos. No se sienta solo. Si usted está en Cristo, usted no puede estar solo en esta vida. Porque ahí está el Hijo de Dios en su corazón, en su mente. Él con usted trabaja, duerme, come, se baña, camina, va al supermercado. Él está en usted. Él no sale y luego se va. Él está en usted de una vez y para siempre. Usted no puede decir estoy solo en esta vida. Todos me han abandonado. El que tiene toda la preeminencia, el que es creador de todas las cosas, el que lo ha constituido usted dentro de esta familia, está en usted de una vez y para siempre. No hay modo que se salga. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. No hay modo de separación. No hay modo de separación. No hay modo que se vaya y luego vuelva. No hay modo que usted diga, siento a Dios lejos. Siento a Cristo lejos. Siento que Cristo, que Dios me ha abandonado. No hay modo de decir eso, porque Él está en usted para siempre. ¿Por qué? Porque Él se proveyó familia para que Él esté perpetuamente con esa familia, guardando, sustentando, proveyendo, por causa de un propósito eterno. Porque Dios todo lo sustenta, Dios todo lo provee. No porque seamos bonitos, no porque hoy nos pusimos más tinta aquí, más tinta allá, no porque hoy me corté bien el pelito, no. Dios sustenta todo por causa de su propósito eterno. Y si usted está en su propósito eterno, Dios lo va a preservar, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proveer. Porque usted está en su familia, está cumpliendo su propósito eterno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Ven? Así que, mi amado, la manifestación del propósito eterno de Dios desarma todo sistema corrompido creado por los hombres donde no está Cristo. Eso es lo que hace el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios desarma todo sistema corrompido creado por los hombres donde no está Cristo. Todo donde no está Cristo, todo lo que usted ve allá en el mundo donde no está Cristo, el propósito eterno de Dios lo desarma. ¿Por qué? Porque eso es una mentira. Y nosotros operamos, funcionamos en una verdad. Y no hay nada contra la verdad. No hay nada contra la verdad. Por eso es que la familia de Dios opera en esa verdad, desarmando todo lo que está y opera allá en ese mundo que han constituido los hombres, no Dios. De hecho, hay autoridades allá afuera que no las ha puesto Dios. Hay autoridades allá afuera que han sido puestas por un sistema corrupto de las tinieblas, echado a perder. Y ese sistema de allá afuera quiere que todos nos sujetemos a ese orden de vida. Pero si usted opera en esta verdad como familia de Dios en Cristo Jesús, usted va a discernir que eso no es de Dios, que eso es inaceptable delante de Dios. ¿Okay? Que eso es inaceptable delante de Dios. Y usted va a defender su verdad. ¿Cuál es su verdad? Lo que Pilato nunca entendió. ¿Qué es la verdad?
y la tenía ahí enfrente. Cristo es la verdad. Si usted tiene esa verdad, usted va a defender esa verdad. Cuando usted discierne que algo no es según Cristo, que algo no es conforme al diseño de Dios, conforme al orden de Dios en Cristo Jesús, usted está para defender esa verdad, porque usted vive en esa verdad. Esa verdad a usted la gobierna. Esa verdad a usted se enseñorea de ella. Esa verdad lo va dirigiendo, lo va guiando. ¿Ok? Para que usted no sea engañado. Usted no caiga en las acechanzas de este mundo. ¿Ok? Así que las familias son afectadas. Mire lo grave de esto. Las familias, las generaciones, nuestros niños son afectadas y son destruidos por los sistemas creados por los hombres que no son conforme al orden de vida en Cristo Jesús. Mírelo en lo grave que estamos. En lo grave que estamos. El mundo, sus ideas, sus ideologías que está poniendo este mundo y que seguirán avanzando esas ideologías que son inaceptables delante de Dios. Miren lo que hace, destruye las generaciones, destruye nuestros niños, puede destruir las generaciones, puede destruir los niños, porque no es un entendimiento según Cristo, no es una verdad conforme al diseño y orden de Dios en Cristo Jesús. Pero para eso Dios se ha provisto una familia que se está levantando con entendimiento de la verdad, que se está levantando con poder, porque son guardadas en el poder de Dios para poder hacerle frente a este sistema con poder. Dios se ha provisto de esta familia, porque es la única familia que puede pararse frontalmente ante los sistemas de este mundo, que son corruptos. Es la única familia que puede pararse frontalmente a detener todo sistema ilegal, todo sistema inaceptable delante de Dios. Es la única familia con poder espiritual que puede vencer todo sistema de las tinieblas, que puede vencer todo lo que el mundo ha creado conforme a sus ideologías. Véalo lo peligroso que está esto. Así que, mis amados, esos sistemas que han creado los hombres, no le puedo mencionar todos, pero le voy a mencionar algunos. Es la poligamia, el transgénero, el aborto, el humanismo, el socialismo, el comunismo. Y de ahí todo lo que termina en ismo. Porque todo lo que termina en ismo es un movimiento. Ese término ismo es un prefijo griego que quiere decir movimiento. Por eso todo lo que termina en ismo es un movimiento creado según los hombres, pero no Dios. ¿Ok? Todo. Por eso usted no vive un movimiento. Usted no vive un movimiento. Usted vive a Cristo. Usted vive una vida. Usted vive un reino. Usted no vive una religión. Usted vive a Cristo. Usted vive a Cristo. Expresa a Cristo, porque ese es el propósito eterno de Dios para la familia global: vivir a Cristo y expresar a Cristo en este mundo. Ese es el propósito eterno de Dios, que toda la familia y todos los que están dentro de esta familia expresen a Cristo y vivan a Cristo. De hecho, es el significado de la vida. El significado de la vida es ese. El significado de la vida no es de que yo me voy de vacaciones y eso sí es vida. Yo estoy comiendo en un restaurante muy caro y eso es vida. Eso no es vida. Vida es vivir a Cristo y expresar a Cristo. Eso sí es vida. Eso es vida. ¿Bien? Eso sí es vida. Por eso es que, mis amados, tenemos que ser esa generación que va entendiendo el orden y el diseño de Dios, para que podamos pararnos frontalmente, para que sea una familia con gobierno, con poder, una familia que se pare frente a este sistema, legalizando todo lo que es de Dios, porque la familia de Dios en Cristo Jesús legisla. Para eso es la iglesia,
Para eso es la familia en Cristo, para legislar en este mundo. La iglesia nunca fue el sentido de Dios, nunca fue la idea de Dios que la iglesia fuera un grupo religioso. La iglesia es una familia que legisla con gobierno, con poder de Dios en Cristo Jesús, con una verdad de Dios en Cristo Jesús. Para eso Dios ha hecho esta familia y para eso Dios ha constituido esta familia, para que esta familia legisle en este plano terrenal conforme a un diseño, a un orden de vida en Cristo Jesús, en el cual está toda preeminencia. ¿Ok? Así que esa es la familia constituida. Lo demás es religión, lo demás es cuento chino. La iglesia, la familia de Dios está para legislar conforme a un orden, conforme a un diseño, siempre parándose frontalmente ante los sistemas corruptos de este mundo. ¿Para qué? Para que nuestras familias, nuestras generaciones, nuestros niños no los echen a perder en el entendimiento. Porque de ahí procede todo, en el entendimiento. Porque un niño cuando nace en blanco. Tiene que ir siendo formado. Pero si el sistema de las tinieblas nos los van formando conforme a su sistema de ellos, entonces su entendimiento se ha embotado. Pero para eso tiene que haber una iglesia, una familia astuta, moviéndose en el poder de Dios, en el entendimiento de Dios en Cristo Jesús, para que pueda formando las generaciones. Así como van creciendo las generaciones, vayan avanzando en el entendimiento, en el orden y diseño de Dios en Cristo Jesús. Para eso Dios lo necesita a usted, como padre de familia, responsable en atender no una religión, en atender no un grupo religioso, sino en atender su reino, su evangelio y la vida. Nosotros fuimos llamados para eso. Nosotros no fuimos llamados para ser participantes de una religión más en este mundo. Para eso hay muchas, usted puede elegir. Pero Dios, si usted está en Cristo, usted y ha sido parte de esta familia de Dios, usted ha sido llamado no para ser participante de una religión más en este mundo. Usted fue llamado para participar de una familia espiritual, la cual tiene que legislar con poder, con una verdad conforme al diseño y orden de Dios, para presentarla a este mundo y todo lo que esté en este mundo sea nuevamente ordenado al modelo, al diseño de Dios en Cristo Jesús. ¿Bien? Nosotros no tenemos que ver nada con una religión. Nosotros vivimos un reino, una vida. Vivimos al Hijo. Eso es el reino. El reino es que la familia que ha constituido Dios viva al Hijo, exprese al Hijo, que día con día vaya viendo su crecimiento en el Hijo, que día con día, cada vez que se expone a la palabra, vaya mirando el crecimiento, el incremento de Cristo en él. Porque Cristo va siendo formado y Cristo lo va transformando a imagen de él, a semejanza de él, para que usted pueda operar a imagen y semejanza del Hijo, en esa naturaleza del Hijo, para que pueda ver una familia expresando el diseño divino de Dios en Cristo Jesús. Para eso lo necesitamos a usted, porque para hacer ese proyecto global, para hacer esa visión celestial, solos no lo podemos hacer. Se necesita de toda una familia global, espiritual, que se va manifestando por todo el mundo, con una verdad en Cristo Jesús. Amén. Así que para eso usted ha sido llamado. Para eso usted ha sido convocado el día de hoy. Usted ha sido convocado el día de hoy para eso, para conocer una verdad, para saber cómo legislar en este mundo, con ese diseño divino, con ese orden divino. ¿Ok? Para eso usted ha sido llamado y para eso Dios llama a que nos convoquemos como iglesia. Por eso está la declaración y la exhortación apostólica de no dejéis de congregarse como lo hacen algunos. ¿Por qué? No es para que usted se sienta condenado porque no se congrega, no. Es porque hay una responsabilidad, hay un reino que atender.
para poder legislar en este mundo conforme al diseño y orden de Dios, para que haya una familia manifestándose en este mundo, una familia con esa naturaleza que Dios le ha provisto en el Hijo. ¿Ok? Para eso, no es una exhortación que le esté señalando usted de pecado porque no se congrega. No. Es una invitación, es una convocatoria, porque hay una familia que Dios ha constituido donde nos debemos de congregar juntos como familia que somos para atender los asuntos divinos de Dios, para seguir entendiendo este trazo, este diseño divino, este orden divino en el nuevo pacto en Cristo Jesús, porque el nuevo pacto en Cristo Jesús es lo que redefine todo. Todo totalmente, todo totalmente, donde hay una iglesia donde legisla y administra, una dispensación que se dio en el Hijo. ¿Ok? En el Hijo. Así que, amados, todo esto que les estoy hablando, analícelo, llévelo a su casa, reordene, escudriñe. ¿Ok? Efesios capítulo 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así que la familia espiritual de Dios, hecha a imagen y semejanza de Cristo, lucha con la verdad contra todas las autoridades de maldad de este presente siglo. Contra eso es nuestra lucha. Contra la ignorancia. Contra eso luchamos. Contra la ignorancia que este mundo ofrece a nuestras generaciones. Operando en sus ideologías, en sus sistemas, en sus tradiciones, en sus ritos, en todo eso que no es según Cristo. Que no es según Cristo. Porque en la cruz ya todo fue consumado, pagado en su totalidad. Ahora solamente nos toca vivir para Cristo, como familia de Dios, constituida en Él. ¿Ok? Así que toda autoridad en este presente siglo, mi estimado, si no está en Cristo, no conoce el orden, el diseño y la naturaleza de vida que ya fue consumada en Cristo, el Hijo, y el poder de Dios. Todo gobierno, toda autoridad que hay en este mundo, en este presente siglo, si no conoce el orden, el diseño y el nuevo pacto establecido en Cristo, todo es mentira, todo es falsedad. ¿Ok? Aunque sea una autoridad, la familia con naturaleza espiritual tiene poder en la verdad para vencer con entendimiento todo sistema corruptible que es inaceptable delante de Dios. Así que, mis amados, el orden de vida en Cristo es un poder que guarda y preserva. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Guardados, preservados, inalcanzable para las tinieblas. ¿Ok? Si lo cree eso, si lo cree usted si está en Cristo, usted es inalcanzable para las tinieblas. Inalcanzable. Porque usted está preservado en el Hijo. Usted está en el seno de Dios. Usted está ahí guardado. No hay nada que lo acuse, no hay nada que le haga daño. Usted está guardado en Él. Porque el que ha nacido en Dios, Dios le guarda. Y lo maligno no le toca. Usted está preservado. Inalcanzable. Usted es una familia de Dios inalcanzable para las tinieblas. ¿Ok? Vamos a concluir ya con lo siguiente. La familia de Dios está hecha y creada a la imagen de Cristo para manifestarlo en todo. Cristo tiene que ser manifestado por esa familia que Dios ha constituido. Cristo tiene que ser manifestado en todo. En todo. ¿Qué es en todo? En todo.
su casa, su trabajo, en el mercado cuando anda de compras, cuando anda manejando, cuando platica con su esposa, cuando platica con su esposo, cuando está con los amigos, cuando está en el deporte, cuando está escuchando música, cuando está cocinando, en todo. Para eso Dios ha constituido una familia, para que exprese y manifieste la esencia, la sustancia de su Hijo en todo, en todo. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Por eso el propósito eterno de Dios es que Cristo sea en todo. En todo. En todo. Las plataformas que le mencioné hace rato. En el trabajo, en su casa, para con sus hijos, para con su esposa, para con su esposo. En todo. ¿Y cómo tiene que ser visto? En amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí está Cristo. Cuando usted manifiesta amor en alguien que no se lo merece. Porque ni nosotros nos merecemos ese amor. Pero el Señor lo dio en su Hijo. El Señor lo dio en su familia. Ahí está Cristo. Cuando usted manifiesta mansedumbre, templanza, templado, no gritando, templanza, no desesperado, templanza. Ahí está Cristo manifestado en todo. ¿Okay? Cuando usted le sirve de comer a su esposo, cuando el esposo atiende a su esposa en todo, cuando los papás atienden a su hijo, a su hija, Cristo en todo, Cristo en todo, porque Dios se ha constituido esa familia donde Cristo tiene que ser vivido y expresado en todo. Por eso Cristo no es una religión, Cristo es la expresión del reino de Dios, la expresión de la vida. Ese es Cristo. Cristo no es religión, no es religión Cristo. Por eso cuando Cristo se ha encarnado en su corazón, cuando Cristo está en su corazón, usted expresa a Cristo en todo, en todo. Porque para eso Dios se proveyó familia en su Hijo, para que su Hijo sea expresado en todo por esa familia, hecha y constituida por Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Amén. Así que pónganse de pie, mis amados. Vamos a terminar esta sesión. Padre, en el nombre de Cristo.